Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal Cápsulas para la Memoria, un canal diseñado con inteligencia natural. La historia del día de hoy nos va a gustar. Vamos a entender qué es la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Estamos? Porque resulta que me he dado cuenta que la gente que nos montamos desde la 170 hasta Usme en Transmilenio, pues vivimos tan esclavizados gracias a la ley 100 que no nos queda tiempo. Y ese era el objetivo de la ultraderecha, ¿no? Mantener, y siempre es mantener al pueblo en una serie de conflictos económicos, de problemas sociales, pues para que nosotros no entendamos cómo es que se roban el país, ¿cierto? Y entre esos, pues el nombrable, el justiciable y el denunciable señor Álvaro Uribe Vélez, quien es uno de los que siempre ha querido que la JEP desaparezca. Y ya les voy a contar por qué. Pero antes de ir a la JEP, permítanme, les enseño este video. Los roedores son un potencial peligro y eso lo saben muy bien los comerciantes del sector, por lo que están alarmados por la frecuencia y cantidad de ratas que hay a cualquier hora del día. Bueno, pues hay una emergencia sanitaria en Bogotá y están saliendo ratas, roedores a la superficie de nuestra hermosa ciudad. Y esto me nace como metáfora para hablar de uno de los candidatos a la alcaldía de Bogotá, quien en días pasados manifestó que si él no era el alcalde, era porque habían cometido fraude electoral o porque muy posiblemente era víctima de un atentado. Y estamos hablando de Carlos Fernando Galán. Este señor Carlos Fernando Galán, que pertenece a la ultraderecha, se los digo y ya les voy a decir por qué, debe de tener por ahí en el infierno una bola de cristal que ya le dijo que él iba a ser el alcalde. A él se le olvidan las manifestaciones, que esas son las verdaderas encuestas, ¿no? Pues imagínense que este man Galán, siempre, aunque él es una bailarina de la política, ¿no? Él, tú lo ves por aquí en primera posición, perteneciendo a Cambio Radical. Lo ves por aquí en segunda posición de ballet, perteneciendo a la independencia. Después lo ves por allí con el nuevo liberalismo. Sí, y esos políticos que siempre los vemos como bailarinas que dicen que es que la política es flexible, que nunca han tenido un partido, ¿cierto? Sino van para donde van porque les conviene, porque la intención es robarse el erario público de este país, pues ha pertenecido siempre y ha sido siempre apoyado nada más ni nada menos que por el señor Coscorrones. Y como yo dije que no íbamos a llamar las cosas, que íbamos a comenzar a llamar las cosas por sus nombres, pues Vargas Lleras. Y resulta que Cambio Radical siempre ha sido apoyado por el clan Char. Siempre. Entonces blanco es y gallina lo pone. Estamos, no sea que, como dijo nuestra filósofa contemporánea Rocío Dúrcal, que la costumbre es más fuerte que el amor, ¿no? No nos vayamos nosotros a acostumbrar a la ultraderecha y a sus actos tan bárbaros, ¿cierto? Y para esto voy a recordar, y si ustedes me lo permiten, para que situemos nuevamente la ultraderecha y no vayamos a cometer un error tan grande como es elegir a un señor como Calán, ¿no? Porque vuelvo y digo, pertenece a la ultraderecha. Y miremos de dónde viene nuestro camaleón, Claudia López, ¿m? Que se disfrazó de izquierda para terminar siendo fascista y de ultraderecha. Y mire todo lo que hizo en Bogotá y está siendo investigada con su esposa y con su suegra por el asunto de la primera línea del metro. Y para quienes no lo sabían, es hora de que comiencen a mirar un poquito la biografía y la historia política de Claudia López, o la actual, ¿no? Pues la actual, para que se den cuenta todo lo que ha hecho esta señora aquí en Bogotá. Bueno, no vayamos a cometer ese mismo error. Con infinito respeto al dolor de las víctimas y de las familias de las víctimas, traigamos uno de los miles de episodios del 2020. Bueno, dos. La orden que dio Claudia López aquí, aparentemente, en el 2020, donde vimos toda esta cantidad de desaparecidos, pérdidas de vida, ¿cierto? Acceso carnal violento. ¿Mm? Y de la forma en la que actuaba la ultraderecha, apaciguando la protesta legítima del pueblo. Porque el pueblo no estaba de acuerdo con el gobierno de Iván Duque y salíamos a manifestar y la fuerza pública cometió delitos de lesa humanidad. Y estos delitos de lesa humanidad pues entraron en la Jurisdicción Especial para la Paz también. Por ahí están siendo investigados. Pero vamos a retomar uno para que no se nos olvide cómo la ultraderecha con sus grandes grupos económicos actúan en Colombia y sobre el mismo pueblo.
para que no cometamos errores con candidatos de la ultraderecha como el señor Galán. Cali, almacenes éxito. ¿Se les olvidó? A mí no, y se los voy a recordar. ¿Se acuerdan ustedes que en Cali supuestamente, aparentemente, presuntamente, aunque hay unos videos y unas fotografías muy claras en la internet que ustedes pueden ir a verlos, ¿cierto? Se prestó como un pabellón donde la fuerza pública y actos y grupos armados torturaron a varios muchachos dentro de las instalaciones de almacenes éxitos en Cali, presuntamente. Y que después muchos de ellos, después de unas declaraciones de las familias, fueron encontrados en diferentes lugares de la ciudad de Cali. ¿Se les olvidó ese pequeño detallito tan doloroso como para que sigamos votando por la ultraderecha sabiendo que en Colombia este nuevo pacto histórico es quien tiene la ventaja? Y veo muchos voltearepas del pacto histórico, entonces ahora dudando. Pues si les entró la duda, papitos y mamitas, pues siéntense a leer un poquitico el 2020 y con eso vamos a recordar unas cosas impresionantes que nos volverán a la realidad de estas elecciones tan importantes como son las elecciones del 2023. Son muy importantes. Estaba yo hablando con la abogada del canal, que muy gentilmente nos apoya con toda la parte jurídica y bueno, está muy, pero muy firme con el canal y eso se lo agradecemos. Como le agradezco también a las personas que se suscriben, a las personas que nos ven, que nos dejan los comentarios, yo los leo todos, se los aseguro, sino que realmente me queda muy complicado contestarlo, a veces les doy manita, pero lo leo y les agradezco infinitamente. Recordábamos con nuestra abogada que es muy, muy difícil la terminología. Por ahí salió en estos días, permítanme traer la colación, pero es que me parece muy importante. Revista Semana diciendo a través de Juanita, esa periodista entre comillas, que dice que el gobierno Gustavo Petro había pedido perdón por las víctimas del conflicto armado en Colombia. ¿Ustedes creen que nosotros podemos aceptar eso? No, señores, voy a corregir. El Estado, a través del gobierno Gustavo Petro, pidió perdón por los falsos positivos en el gobierno del señor nombrable, justiciable y denunciable Álvaro Uribe Vélez. Ojo con eso, con la terminología. Sí, y asimismo también dicen por ahí los medios corporativos de comunicación en Colombia que es que Gustavo Petro le está entregando el país a la guerrilla. Ay, madre, eso sí es muy berraco. O sea, yo le uno una gran cantidad de líderes y eso nunca lo van a conseguir. Pues para entregarle el país a la guerrilla primero tenemos que acreditárselo al Grupo Santo Domingo, a los Gilinski, a Álvaro Uribe Vélez, ¿cierto? A Posato, a tanta gente, inclusive al corruptísimo Grupo Aval y su jefe mayor Pluma Blanca, Luis Carlos Sarmiento Angulo. ¿Usted sabe lo que es quitarle el país a esta gente? Pues en eso es lo que andamos. Y ahora Gustavo Petro lo va a entregar. ¿Cómo es eso? Matemática pura, ¿no? 2 más 2 son 4, punto aparte. La JEP. ¿Qué es la JEP? Pregunta que aquí hubo un presidente que le tiene unas ganas al premio Nobel político. ¿Él por qué maneja un político? Aquí hay políticos que no saben un carajo de política, pero ese man sí es político. Y el tipo quería el premio Nobel de la Paz para los santos. Sí, porque eso es un clan bien interesante ahí también. Pero bueno, no nos metamos por ahí. Vamos a la JEP. Este man quería la paz con las FARC. Y entonces se sentaba unas pintas por en La Habana, Cuba. Porque esto nace en La Habana, Cuba. Y se sientan no cualquier pinta, gente que sabe de la vaina, hermano. Y crearon el articulado de la JEP. La propuesta de la JEP se creó. Y permítanme, les leo una cosa que me parece importante como para redondear y que quede como más clara y más en contexto. ¿Sí? Y dice: el acuerdo sobre la justicia transicional fue el resultado de largas discusiones entre el gobierno, es decir, Santos, y los abogados de la guerrilla en La Habana y Bogotá, en el marco de las negociaciones de los acuerdos de la paz, que habían comenzado en julio trabajando bajo el ultimátum de Santos para alcanzar tal acuerdo en noviembre, a más tardar. El man quería el premio Nobel.
El man afanaba, ¿qué hubo, maestro? Muévanse con la vaina de la paz y el asunto. Y después vino la entrega de las armas, pero después hablaremos de unas de palo, otras de caucho, otras no existían, otras dañadas. Después hablaremos de eso. Ante un callejón sin salida en La Habana, los negociadores delegaron el trabajo a un grupo de 6 respetados juristas. El abogado español Enrique Santiago, sí, eso no fue cualquier pendejo por ahí, el político conservador Álvaro Leiva, el defensor de los derechos humanos Diego Martínez, el ex juez Manuel José Cepeda, el profesor Douglas Casey y el rector de la Universidad de Notre Dame y de la Universidad Externado de Colombia, Juan Carlos Henao. Bueno, resulta que estos manes se sentaron, comenzaron a crear la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, y es una justicia transicional. Es decir, nos vamos a enfocar en las víctimas, papá. Cuando el denunciable comenzó, Álvaro Uribe Vélez, innombrable, porque es innombrable, mire, Álvaro Uribe Vélez, comenzó a darse cuenta que esta vaina estaba sucediendo, el tipo dijo, herda, compadre. Herda, porque claro, el man los falsos positivos y no solamente la Jurisdicción Especial para la Paz cobijaba el conflicto solamente con la guerrilla de las FARC, sino también con las fuerzas del Estado. Es decir, ejército, policía y sus derivados. Llámelo usted gaula, llámelo como quiera. Y pues claro, cuando Álvaro Uribe Vélez se da cuenta de que aquí van a comenzar a darse cuenta de que ya venía un gran recorrido en las investigaciones antes de la JEP, donde se habían comenzado a destapar unos falsos positivos y una serie de cosas, el tipo brinca y dice, no, y ahí es donde viene el discurso que yo les digo a ustedes que nosotros no entendemos que es la JEP. Sale el tipo diciendo, eso es un montón de gente allá que quiere calumniarme. Ese es el discurso del man. Eso son acusaciones falsas. Pues no, señor, no son acusaciones falsas, porque vamos a colocar un ejemplo. Aquí está Pepito, que es uno de los capitanes, coroneles, generales, sargentos o soldados o policías que cuando se vio envainado con los falsos positivos se acogió a la JEP. Pues ¿por qué? Porque aquí la justicia transicional es para las víctimas, es reparar las víctimas, quitarles el dolor de saber dónde están sus hijos desaparecidos y tantas otras cosas, ¿no? Entonces usted llega, si fue uno de estos actores que cometió estos delitos de los falsos positivos, dice, me acojo a la JEP, yo voy a dar las declaraciones a un departamento de declaraciones dentro de la JEP, ¿sí? No los conozco muy bien, pero sé que existen y no sé muy bien los nombres, pero sé que existen. Y después de que el hombre da unas declaraciones, tiene que pasar a un departamento también de pruebas. Eso no es que solamente yo voy, ay, sí, yo quiero pertenecer a la JEP. Imagínense que por allá, cuando yo estaba pensando en la luna, entonces, no, señor. ¿Dónde estaba la luna? ¿En qué momento estaba situada? Y resulta que, permítame esa metáfora, ese ejemplo, el tipo, el militar, el policía, quien tenga que dar, dice, sí señores, yo participé en los falsos positivos cuando fui comandante del batallón XYZ y fui yo quien dio las órdenes para que utilizáramos los falsos positivos para recibir unas regalías por parte de la Presidencia de la República de Colombia, como eran menciones de honor, como eran unos cuantos viajecitos por ahí al mar, un poquito de billete y entre otras tantas cosas. Fui yo. Ok, perfecto. ¿Dónde están sus pruebas, señor? Pues mire, las pruebas son estas. Y dentro de las pruebas, por ahí, me lo cuenta alguien muy cercano al asunto, pues resulta que estos señores de las AUC iban y cometían, le quitaban la vida a estos muchachos y después le ponían los camuflados y por donde entraba el gatillazo, ellos abrían un huequito, ¿cierto? Y después le ponían el arma y llegaban y el ejército, bueno, fuimos atacados por vándalos, no sé qué, si sé cuándo, y vamos a presentar los resultados, 10, 15, 16, 20 muchachos inocentes. Y pues cuando iban a mirar la JEP, después de las declaraciones de la persona que está ante la JEP, pues tenía toda la razón. ¿Por qué? Porque se templaba el camuflado y entonces el hueco que había entrado, discúlpeme ser tan gráfico, pero hay que hacerlo. El disparo había entrado por aquel lado, pues el hueco que ellos habían abierto quedaba por otro lado.
no encontraban huellas en las armas, no encontraban residuos de pólvora después de activar el utensilio este, ¿cierto? Y entre otras tantas, muchas veces lo encontraban con las botas al revés y con botas de otro número de calzado. Una bota de un número, otra bota de otro número. Entonces es para que nos demos cuenta que el señor Álvaro Uribe Vélez está muy involucrado en estos falsos positivos, pero el poder de él que tiene todas las ideas a su favor, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y demás, ha detenido estas investigaciones. Pero yo veo a mucho uribista diciendo dónde están las pruebas. Ustedes pueden encontrarlas ahí en la JEP. Son expedientes públicos de todas las declaraciones. ¿Y a qué voy? Porque hace unos días atrás, hace 2 días, el día miércoles, si no estoy mal, el presidente Gustavo Petro, del gobierno Gustavo Petro, en un acto de bondad, en un acto de humanismo, pidió perdón por el Estado colombiano a las víctimas de los falsos positivos en Colombia. No fue capaz de hacerlo y no es capaz de hacerlo un señor de estos hasta aquí, Álvaro Uribe Vélez, pero sí lo hace el señor Gustavo Petro. Y escuchaba yo en la Plaza de Bolívar a las madres de Soacha. Es desgarrador escuchar a una mamá que durante décadas aún no sabe dónde está su hijo, ni quién le quitó la vida, ni en qué circunstancias. Y el otro señor, Uribe, sale en público a decir que eso son falsas acusaciones. Entonces entendamos que la justicia especial para la paz es una justicia transicional donde está enfocada en las víctimas, y las personas que se paran a hablar en la JEP no hablan cháchara. Estos señores, para que los acojan, ya les voy a decir por qué los acogen, pues tienen que llevar pruebas, presentar elementos probatorios. Y si es así, pues resulta que los condenan, pero no tienen privación de la libertad física, que es el acuerdo de la JEP. Es decir, yo lo condeno, pero a usted no le vamos a privar, o a usted no le vamos a quitar su libertad. Y por eso es que la ultraderecha está en contra de la JEP. Por eso hay que defenderla. Por eso hay que estar en contra de la ultraderecha, porque créanme que fue complicadísimo llegar al punto donde está Colombia en este momento, que es el momento del resurgimiento, del nacimiento, como para que otra vez vayamos a cometer errores y a votar por los mismos políticos que son amparados por los mismos de los mismos, ¿sí? Colombia necesita en este punto seguir adelante. ¿Por qué? Por esta justicia transicional, las víctimas del conflicto armado en Colombia. Y no le tomamos más cuenta a este señor Álvaro Uribe Vélez. Si usted quiere saber sobre los 6.400, 6.000, bueno, afortunadamente no tengo la cifra, aunque sé que es muchísimo más, porque es doloroso. Vaya que están con nombre, apellido y documentación en la JEP. Vayan, porque es que el discurso que ellos votan ante los medios de comunicación es el discurso para la gente de a pie. Vayan y averigüen. Y eso no es un montón de gente y de militares allá hablando cháchara. No, eso es con pruebas, papá. Esta era la historia de la JEP. Espero les haya encantado, les haya gustado. Ojo, mañana entrevista con Gustavo Bolívar, 7 de la noche. Mañana viernes, 7 de la noche, los espero. Vamos a estar Revista El Quijote, Sonoticias, Radio Urdimbre y Cápsulas para la Memoria, conociendo el pensamiento del candidato Gustavo Bolívar. Mil y mil gracias, siempre mis agradecimientos, les dejo un inmenso abrazo, chao, chao. Porque aquí te lo recordamos.